Y estamos de regreso en Despierta con la X, agradeciendo a Miguel Mejía que me había advertido que tenía un compromiso previo y que era un poquito distante, pero hizo todo lo posible, malabares, para estar aquí con nosotros, estar con nuestra audiencia y que podamos conversar sobre Venezuela, un tema al que le hemos dado mucho seguimiento y que todavía está muy vivo lo que está sucediendo allí y las cosas que están pasando con Donald Trump, Delcy Rodríguez, María Corina Machado, todo el grupo de liderazgo que está trabajando a favor de Venezuela. Entendemos que a favor de Venezuela y esperamos que sea así. Don Miguel, bienvenido a Despierta con la X. Hemos visto los videos suyos en su momento con Maduro, también visitando a Delcy Rodríguez y demás. Háblenos un poco del rol que usted está jugando en esta situación de Venezuela. Bueno, mis amigos, muy buenos días a ustedes y su teleaudiencia y desearle un buen inicio del nuevo año. Gracias. Esta es mi primera participación en este programa de este año. Fíjate, Frank, a mí me une un vínculo político y afectivo con ese proceso. Cuando Hugo Rafael Chávez Frías era aspirante a la candidatura presidencial, yo en ese entonces era embajador encargado de los asuntos del Caribe en la Cancillería. Y desarrollé una amistad con él y luego él decide ser candidato y yo le digo, bueno, tú no tienes partido, tú no tienes qué, ¿con qué tú cuentas para lanzar esto? Hizo su lanzamiento. Ya siendo candidato, era Rafael Caldera, el presidente de Venezuela, que estaba apoyando a Irene Sáez, una mujer muy elegante que fue reina de belleza, y competía con Chávez, o Chávez con ella. Lo traje aquí y el presidente Leonel Fernández lo recibió y a partir de ahí se comenzó a desarrollarse la mitad. Luego viene su estado de salud, su desenlace, se va a de tiempo y lo sustituye Nicolás Maduro. Tengo una gran amistad con Nicolás Maduro, con Delcy, con demás. Aparte del proceso, de tener una identidad política con ese proceso, pero ya se han generado amistades que tienen más valor. Que son primarias. Son primarias. Entonces, en medio de esta situación de crisis sin precedentes en la historia de ese país y del mundo, que entran tropas de ocupación y hacen una extracción casi de película, y se genera la convulsión y toda la conjetura que se están dando ahora, toda la tensión que están dando, porque Venezuela está cercada por buques. Ellos tienen, frente a sus narices tienen un submarino De Estados Unidos. de Estados Unidos y tienen ya cabeza de playa en Trinidad y Tobago, en Guyana, Puerto Rico y República Dominicana. Yo salí el domingo y cuando el avión despegó, que miré hacia abajo, sentí tristeza porque vi una fila de aviones que me da la sensación como que eran jugueticos que habían dejado los reyes y más los que están en San Isidro. Y yo creo que realmente eso no expresa el sentir de la República Dominicana, porque nunca antes se ha producido una crisis de soberanía como la que existe ahora actualmente en la República Dominicana, por ese hecho y por otro hecho, que yo siempre le dije al presidente Abinader que se preservara, porque él podía jugar un papel de una diplomacia de paz, de hacer un puente, como lo hizo Leonel, como lo hizo Danilo, sin inmiscuirse en su asunto interno. No quiere decir esto que él no tenga una visión particular que hay que respetársela a él y a quien sea. Claro. Y nunca le pedía al presidente Abinader que se pusiera el símbolo de la boina roja de Chávez, pero tampoco que se pusiera la bota de los golpistas. Quisiera una diplomacia de paz. ¿Verdad? Se produce esto del 3 de enero y yo me siento en el deber moral, ya no por una acción política, de ir a decirle, a ratificarle un momento de dificultad y amistad y solidaridad, y dejar un mensaje de la importancia que tiene hoy que ellos se mantengan unidos. Pero don Miguel, No fui con ningún
propósito de vulgar qué pasó, de quién hizo esto, quién hizo lo otro, sino decirle estoy aquí, por una satisfacción personal. Y eso fui. Ahora, ustedes tienen la inquietud, como tienen el mundo entero, qué pasó y qué viene, qué falta por hacerse. Yo digo, primero, yo creo que ahí hubo un nivel de penetración muy fuerte, conjugado con los avances tecnológicos que tienen los Estados Unidos. Algunos de esos avances de la tecnología militar se pusieron a prueba en esto, porque inhabilitaron algunos espacios militares, sobre todo donde estaban los misiles rusos, lo desconectaron, hicieron un apagón, acompañado con bombardeo en diferentes estados, que era una forma de distraer el propósito real, que era el desplazamiento por tierra para hacer la extracción. Yo siempre se lo dije a Nicolás, mira, ese estigma que te están creando del narcopoder, del cartel de los soles, eso no tiene más que un propósito de justificar un magnicidio. Va creando un condicionamiento en la conciencia de la gente, y el día que den el golpe, una parte de la población del mundo va a aceptar como bueno y válido porque no ha matado a un presidente, ha matado a un narcoterrorista. Entonces el objetivo eres tú. Yo siempre pensé en el magnicidio y nunca pensé en una extracción de la manera que se ha producido. Y yo sí le dije a Nicolás, mira, después que el presidente Trump ha hecho ese despliegue militar, este cerco militar, con el Gerald Ford, con el submarino, y con cabeza de playa en Puerto Rico, en República Dominicana, en Guyana, y en Trinidad y Tobago, Trump no se va a replegar sin darte un pelliquito. Como la fruta. Porque, pellica. claro, ¿por qué? Porque el costo político para Trump sería muy grande. Claro. De jugar a la política de amagar y no dar. No, tenía que hacer algo. ¿Cuándo y cómo lo iba a hacer? Yo no sé. Yo sé que algo tenía que hacer. Pero usted descarta totalmente que haya confabulaciones internas al más alto nivel en Venezuela con esta operación. No, porque parece que fue muy fácil. Hubo penetración, evidentemente. Hubo penetración. Y eso facilitó que llegaran derechito al lugar donde él pernoctó esa noche. Porque él se había convertido en un nómada. Un día dormía aquí, otro dormía allá. Y fueron muy precisos de llegar ahí. Había infiltraciones y el mismo Trump lo admite. Don Miguel, ¿usted cree que Delcy colaboró ahí? No. Mira, Delcy y su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea Nacional, eran los encomendados por el gobierno venezolano. Que son hijastros del Chacal, que aquí nadie lo sabía eso. ¿De qué sacar? De Ilis Ramírez. ¿De quién? Ilis Ramírez. Ilis Ramírez. No sabía. Ilis Ramírez que Sánchez. son hijos de Chacal. Hijastros. O sea que el esposo de la mamá. Estuvo casada en un momento con ¿Y este Ilis Chacal Ramírez. ¿Quién es ese Chacal? ¿Quién? Él fue reconocido como terrorista entre el 73 y el 85, vinculado a acciones. De hecho, hoy está pagando cadena perpetua en Francia. Así. Sí, por Mira, crímenes ese dato no lo terrorismo tengo. Yo sí sé internacional. que el padre de Jorge y de Delcy era un militante de izquierda y que fue asesinado. O sea, ellos vienen de una familia con posiciones de izquierda. Entonces, Jorge y ella eran los puentes con los Estados Unidos. Se había escogido Qatar, el emir de Qatar, de común acuerdo, los norteamericanos y ellos, para ser el centro de conversación y de diálogo, con el arbitraje del emir de Qatar. Y se había avanzado bastante y se había originado una hoja de ruta a seguir en función de los puntos convergentes entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, muchas de las cosas que está haciendo Delcy es siguiendo esa hoja de ruta. No se la ha inventado ella. Eso está aprobado. Incluso ella fue y se había reunido con Donald Trump, que tira un dardo envenenado diciendo, alabándola, subiéndola con una mujer espectacular, todas esas cosas, pero eso para generar
confusión que generar división. Pero Delcy se reunió con Donald Trump. Sí, Donald Trump, claro. Él lo dijo en su rueda de prensa. Ya. Pero encomendado por Nicolás. Y el 31 de diciembre, Nicolás le dio una entrevista al intelectual periodista Ignacio Ramonet, caminando en su vehículo. Está en el vehículo parecido al video que usted salió también. Sí, ese mismo vehículo. Y entonces él insistía en que quería mantener el diálogo con Estados Unidos, quería una buena reunión con Donald Trump, y ya había una hoja de ruta definida. Él me dijo, la última vez que estuve con él en ese vehículo, un recorrido por Caracas, y él lo subió en su red, y ven. Me dijo, mira, no se sabía que él había hablado con Trump, que Trump lo había llamado. Trump llamó al Palacio de Miraflores y lo comunicaron, hablaron. Y él quedó muy satisfecho de esa conversación con Trump, me dijo él a mí. Porque fue una conversación que él califica de respetuosa. Se dirigió a él como presidente e incluso lo invitó a ir a Washington. ¿Tú ves? Y entonces él me dice, mira, esta gente no sabe guardar secretos, nosotros sí. ¿Tú sabes lo que va a pasar ahora? Que ellos a través de los medios de comunicación norteamericanos van a comenzar a filtrar esta conversación en los términos que a ellos les convenga. Ahora, así como ellos graban este tipo de conversación, es una norma de la Casa Blanca, nosotros también lo hemos grabado. Y si ellos salen a distorsionar estas cosas, nosotros vamos a publicar esa conversación. Y efectivamente, días después comenzaron a aparecer el New York Times, el Washington Post, ese tipo de cosas. Lo mismo que me había dicho él. Algunos comunicadores del país me preguntan, porque ¿qué es lo que está diciendo él? Que él lo llamó para encomendarlo a salir, que le dio varias opciones para salir. Nicolás en ningún momento me dijo que eso fue el término de la conversación, fue una conversación amena, cordial, respetuosa, me dijo Nicolás. Entonces, cuando ustedes me cuestionan aquí sobre eso, yo digo, bueno, lo que me dijo, la llamada fue cierta, hablaron. Ahora, el temperamento de la conversación no es que está diciendo Trump. Lo que me dijo Nicolás es distinto a lo que está diciendo Trump. En ningún momento esos fueron los términos de la conversación. Entonces, ellos juegan a ese tipo de cosas. ¿Tú ves? Don Miguel, yo entiendo esa amistad que usted tiene con Maduro, que tuvo con Chávez, y todo lo que usted nos comenta fue en base a la conversación que usted tuvo con Maduro, lo que él le dijo a usted. ¿Usted no ha pensado, viendo incluso ya todo lo que ha sucedido, que usted mismo dice que usted pensaba que iba a ser un magnicidio y fue prácticamente una operación quirúrgica para extraerlo a él? Correcto. ¿Usted no ha pensado como que tal vez Maduro le haya mentido? O sea, a usted. No. O sea, No, usted no ha llegado a pensar como que tal vez realmente... No tiene necesidad de eso, porque él me ha dado participación, me ha comentado cosas más delicadas. No tiene ninguna necesidad o sea, de mentir. ¿Usted cree plenamente en lo que Maduro le dice? Con relación a esa conversación le creo, porque incluso no era público, no se conocía esa conversación. ¿Que pudo haber mentido? Puede ser, pero yo creo lo que él me dijo, porque primero no tiene necesidad de hablarme de esa llamada. Y segundo, no tiene necesidad de cambiarme los términos de la conversación. Y él está diciendo que él la tiene grabada. ¿Entiendes? No creo que me hablara mentira, pero está dentro de las posibilidades. Uriel Suriel. Con el olfato que ya usted, bueno, le dijo a Nicolás, claro que usted pensaba que iba a ser un magnicidio, no vio, pero verdad sabía por dónde iba el asunto. ¿Qué usted cree que es el próximo paso de Estados Unidos allá? ¿A quién Estados Unidos tiene la mira ahora en ese orden? Porque sabemos que los Rodríguez no se llevan bien con Diosdado. Ellos son los que están teniendo las mejores relaciones con Estados Unidos ahora. ¿Hacia dónde se va a dirigir la mirada de Estados Unidos? ¿Hacia cuál de esos líderes? ¿O se quedó ahí con Maduro? Según su olfato. No, ellos están apostando a la división. Por eso piropean a uno, lanzan dudas sobre el otro. Y lo que yo vi es una unidad cívico-militar muy compactada. Los Rodríguez y Diosdado tienen un vínculo histórico personal, de intimidad. De hecho, cuando él estaba anunciando hace 2 días la libertad de 406 presos, ¿quiénes están ahí? Diosdado
Delcy y detrás su hermano Jorge. La unidad cívico-militar ahí hasta ahora se mantiene. O Ellos sea, apuestan a la división. Que lo que ha dicho la prensa de la división histórica que ellos han tenido, los No, Rodríguez no, no, con esas eso facciones, no eso es verdad, mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Esa gente están Eso no es verdad. bien. Eso no es verdad. Evidentemente le corresponde a ellos determinar con claridad, con precisión, qué pasó, quién fue que delató, quién fue, de dónde vino la traición. Fíjate que el presidente tenía 3 anillos. 3 anillos. Ahí murieron 32 cubanos, pero son 100 y pico de muertos que hay ahí, civiles y militares. El primer anillo, como ya se sabe, eran de militares cubanos. Y eso, por eso mueren 32. Porque cuando él se iba a descansar, se quedaba en manos del primer anillo. El segundo ni el tercero sabían. Por eso mueren 32 cubanos que fueron los que hicieron resistencia, que pelearon. Ahora, de que tenían una penetración, una delación, lo tenían. Le corresponde a ellos determinar quiénes hicieron eso. Porque eso fue algo de película. Y yo nunca pensé que ellos estaban interesados en capturarlo a él y hacer lo que están haciendo. Yo siempre pensé en el magnicidio. Que incluso podía hacer una operación quirúrgica sin tener que desembarcar. Podían hacerlo como hicieron con Irán, con los generales que mataron en Irán. Desde el aire, de manera puntual. Parece ser que para ellos es más rentable políticamente tener esa presa para negociar, para presionar y tener mejor beneficio. Que no tan oculto el propósito de Trump. Trump lo ha dicho claro, yo voy a vender, yo voy a cobrar el petróleo. Nosotros vamos a administrar esa economía. Bueno, pero venga acá, los venezolanos no van a aceptar eso. Ya esa hoja de ruta está establecida de permitir la inversión de empresas extranjeras, porque el bloqueo de Tantar, Venezuela tiene la reserva más grande del mundo y es el 4º productor de petróleo del mundo. Pero en los últimos años la producción de petróleo había disminuido, porque hay una serie de aditamentos que se necesitan, imprescindiblemente tecnología y aditamentos, para procesar el crudo, no lo tenían como consecuencia del bloqueo. Entonces ellos hicieron una reingeniería. Al mismo tiempo Estados Unidos fue que le proveyó a ellos los instrumentos para poder sacar todo ese petróleo. Sí, pero el que empezó con la nacionalización de eso fue Carlos Andrés Pérez. Chávez la concretiza. Y es un derecho soberano de ellos, no están agrediendo nada. Sí, pero... Fíjate que la Chevron ha permanecido ahí en todos los momentos. Ahora, la nueva hoja de ruta permite incorporar nuevas empresas. Ya la Shell, la Resort y demás están entrando ahí. ¿Por qué? Porque dentro del esquema y de la reingeniería que ellos estaban estableciendo, ellos entendían que estas empresas iban a invertir en tecnología, en capital, y se iba a aumentar la producción de petróleo a los niveles que históricamente ellos han tenido, porque se ha disminuido en más de un 50% la producción por otras razones, por el bloqueo. Y eso estaba establecido. Delcy, yo le digo a ustedes. ¿Y por qué Maduro no podía cumplir esa hoja de ruta y sí Delcy? No, se empezó con eso. Eso aparte por eso te remito a la entrevista que le hizo Ignacio Ramonet el 31 de diciembre, si quieres te lo mando. Sí, yo la vi. Donde él habla de eso. Y Abreu le tiene una pregunta. Sí, dada la experiencia que usted tiene en el territorio allá en Venezuela, y me imagino que también contacto con organizaciones en el país, ¿cuál entiende usted que es la temperatura actual en el pueblo venezolano? Porque de hecho acaba de decir que el pueblo no va a permitir ciertas acciones por parte de Washington. ¿Cuál entiende usted que es actualmente la temperatura en el pueblo venezolano y cuáles son las proyecciones que usted tiene? En Venezuela hay mucha tensión, es verdad, una tensión porque están amenazados, está el cerco militar ahí y lo imprevisto que es este señor Trump, él hoy dice una cosa, mañana dice otra, y él dijo que venía una segunda ola, lo dijo él en su rueda de prensa. Dijo que se cancelaba la segunda ola porque Delcy estaba cumpliendo con lo que ellos exigían. No creo que venga segunda ola porque ya lograron su propósito. Sí, yo no creo. Tienen su presa ahí para negociar mejores condiciones, por eso él está sacando pecho, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero hay un principio
del chavismo, que es la defensa de la soberanía. Y eso es lesivo a la soberanía. Don Miguel, que le den apertura, que le den participación, como se la van a dar a otras para conveniencia de las partes. Eso es una cosa. Y que él esté metiendo terror y queriendo imponer y manipular, eso es otra cosa. Don Miguel, yo tengo una pregunta muy importante, porque usted habla de división. Yo creo, al igual que usted, que esa es la estrategia de Estados Unidos. Por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Quién usted entiende que tiene más poder en Venezuela hoy? ¿Diosdado Cabello o Delcy? El chavismo en su conjunto. No, pero no me la Puede- ¿Quién representa el chavismo ahora mismo allá en Venezuela? Los que están gobernando. Sí, pero que se nota como que pareciera que Diosdado es como que quien lleva la bandera Yo del creo que usted chavismo. No. me quiere dejar dicho que Diosdado tiene más poder que Delcy. No. Fíjate una cosa. Diosdado, a diferencia de Delcy y de Jorge y otros líderes, Diosdado es un cuadro político militar. Diosdado todavía es capitán Sí. y es ministro de Interior y Justicia. Y las milicias es lo que ha permitido que el Y, chavismo se prolongue. Bueno, eso de armar el pueblo es a partir de toda esta situación que se ha creado. Y evidentemente con la condición que él tiene, Delcy no es un cuadro militar, No. ni Jorge tampoco. Jorge es de profesión psiquiatra. ¿Tú ves? Y Delcy es una muchacha que estudió en Londres, en Francia, con una rígida formación académica. Pero Diosdado no, Diosdado es un cuadro político, militar. Él es el secretario general del partido, el PSV. Sin embargo, Delcy que tiene comunicación con Trump. Por eso le pregunto. Porque lo declararon ellos, porque ellos tienen un equipo. ¿no? Estaban operando como una troika. Que llaman Unidad Cívico-Militar. Y Delcy está haciendo toda la encomienda que ese equipo, encabezado por Nicolás, le hace. Y en condición de eso, ella ha sido que ha llevado esa mesa de diálogo con los Estados Unidos. Y Jorge, como presidente de la Asamblea. O sea que no hay división ahí, no hay división. Bueno, ellos están apostando a la división, pero no solo los argumentos que ellos están difundiendo de que si Diosdado esto, que si Delcy lo otro, porque están creando la confusión de que Delcy fue la facilitadora de la traición a Nicolás. Y yo me reuní incluso con los hijos de Nicolás. ¿Y qué le dijeron de Delcy? No, unidos, cero duda. ¿Están con eso. apoyando a Delcy ahora mismo? Mira, claro, trabajan Los con hijos de Delcy. Maduro. Ellos participan en la reunión de ese equipo de unidad cívico-militar. Que pueda derivarse, Trump está apostando en esta etapa a la división. Por eso pelopea a uno, golpea a otro, tira su dardo envenenado. La división es para ellos fundamental. Y Delcy está actuando, o el gobierno está actuando conforme a la Constitución. A la Constitución. Fíjate que para refrendarla a ella como presidente en funciones, tuvo que ser aprobado por el Tribunal Constitucional y luego llevada a la instalación de la Asamblea Nacional, porque eso es lo que establece la Constitución. Claro. Pero también la Constitución establece plazos fatales. O sea, que habrá elecciones este año. Bueno, salvo que aparezca un tecnicismo jurídico, político, que le permita entender más que lo que la Constitución le da una prerrogativa de 45 días y más 45 días, 90 días. Para organizar elecciones. Para ella permanecer en presidente de funciones. Después no sé si aparecerá algún sujeto jurídico que puedan ellos utilizar, algún tecnicismo jurídico que puedan utilizar para extenderlo más allá de ese plazo. ¿Y quiénes serían los candidatos de esas elecciones? ¿Eh? ¿Quiénes serían los candidatos de esas elecciones? No puedo adelantar opinión, puede ser que sea Delcy, puede ser que sea María Corina. Bueno, María Corina todavía. que pueda no ser Diosdado puede ser. del chavismo, Diosdado puede ser. Diosdado puede ser. Y No, puede porque- ser, y puede ser cualquier. No, se lo ciudadano. pregunto porque, por ejemplo, como aquí en Dominicana no está prohibido que los militares sean candidatos. No, la constitución no, Venezuela. los militares están representados incluso en el Congreso. Usted bien. decía que, Uriel tiene una pregunta, pero permíteme hacer esto, Uriel. Que Le Nicolás quita- también está le arrebataste la involucrado. pregunta. Delcy está llevando el librito de Nicolás. Nicolás está dando instrucciones desde la cárcel a ese equipo que está ahí en... No creo, porque Nicolás, el primer contacto que tuvo con sus abogados fue el lunes. Eso estaba escrito, hasta el estado de excepción en los dos escritos, porque él sabía que su vida corría peligro.
Por eso es que automáticamente entra en función el estado de excepción, porque lo había dejado firmado mucho antes de de que pasara. Uriel. Con todo esto, nosotros estamos hablando mucho de la situación política, de quién va, quién no va en Venezuela, es más o menos como interno, pero en su opinión, y ya que usted dijo que el mismo pueblo venezolano no va a permitir el control total de Estados Unidos sobre las reservas de petróleo, por ejemplo, ¿usted cree, en sentido general, que los venezolanos como pueblo, tanto los que viven fuera, que hicieron fiesta cuando pasó esto de Maduro, como los que viven allá, van a salir el pueblo como venezolanos mejor o peor que como estaban antes de esta situación? A nivel económico, a nivel social, a nivel de desarrollo. Mira, a nivel económico, ellos, en medio de ese cerco y ese bloqueo, la CEPAL dice, busquen los datos, no lo digo yo, que Venezuela fue uno de los países de Latinoamérica que más crecimiento económico tuvo. Venezuela ya había diversificado su economía. Históricamente Venezuela depende del petróleo, lo que llaman el petrodólar. Y en Venezuela se generó como consecuencia del bloqueo un gran desabasto de alimentos y de medicamentos. Tuve una farmacia, lo que encontraba era tela de araña, en el supermercado por igual. Con esta reingeniería financiera, económica, Venezuela ya está produciendo el 100% de la canasta familiar. Prohibieron la exportación y protegieron la industria nacional para que todos esos productos se quedaran en el mercado local. Y ya no hay desabasto en Venezuela. Hace ya 2 años que no hay desabasto en Venezuela. Y muchos economistas hablan del milagro económico de Venezuela, con todo el bloqueo. Con todo el bloqueo. Redujeron que históricamente un índice alto de inseguridad ciudadana, de criminalidad, lo han reducido al mínimo. Al mínimo. Yo te diría que en diciembre yo estuve ahí y el ambiente de festividad navideño se sentía más que lo que se siente en República Dominicana, en términos de que la decoración de Caracas, la ambientación en los parques, en los lugares públicos. Llegó primero allá. Y los ellos empezaron su cosa. Incluso dieron el aguinaldo, lo que llaman ellos, nosotros llamamos aquí el doble sueldo, ellos llaman el aguinalda, los dieron con tiempo. Ellos adelantaron. Él adelantó la Navidad, Maduro. Sí. Miguel, tengo información de que el expresidente Nicolás Maduro, luego de mostrar un buen lado simpático cuando llegó allá, llegó diciendo feliz año nuevo, se mostraba bien, o sea, se mostraba... Nueva York, tú dices. En Nueva York, se mostraba positivo. Me han indicado fuentes de que ha llorado mucho en prisión. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? ¿Que ha llorado mucho? No, pues yo no he tenido contacto, ni siquiera a su familia, ni a sus compañeros. El lunes se reunieron cosas, pero eso es humano. A lo mejor le está doliendo la traición, porque quizás él tiene un indicio de dónde vino. Porque para hacer lo que hicieron tenía que estar penetrado. Y si está llorando, no creo que sea por cobardía. Yo creo que eso de feliz año nuevo y la postura que mantuvo frente al juez cuando lo presentaron, manda un mensaje de optimismo y de firmeza. Eso es especulaciones de que está llorando. Yo no puedo porque él no tenía acceso a nada. El lunes vieron sus abogados. ¿No sabe cómo lo vieron sus abogados a él? No, yo no sé porque ellos se reunieron el lunes y yo llegué el domingo a Caracas y el lunes ya estaba aquí. ¿Y con Diosdado usted no ha hablado últimamente? Sí, cómo no. Carmen Rodríguez. ¿Qué errores usted entiende que Nicolás Maduro cometió en todo este proceso hasta su captura? Errores. Todos los gobernantes, como los seres humanos, cometen errores. Yo no puedo tipificarlo ni ordenarlo. Pero que pudo haber sido diferente para que no llegara a ese punto de que Estados Unidos tuviera que sacarlo a la fuerza. No, Estados Unidos, si no se acogían a su interés, a su propósito, lo iban a hacer. Por eso yo le digo a él, no te creas que esta gente se van a replegar sin darte un pelliquito. ¿Cuándo? ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer. Y el objetivo eres tú. ¿Por qué? Pues si Trump se repliega sin dar el pelliquito, tiene un costo político más económico y se va a revertir en contra de Trump. Entonces ellos están obligados a hacer eso. Ico Abreu. Sí. Mi pregunta va más con relación a antecedentes de la crisis que llevó a la situación que tiene actualmente Venezuela. Sobre todo, desde la perspectiva
suya como líder histórico de la izquierda dominicana, porque yo, obviamente de una opinión quizá de la ignorancia, no pude evitar ver símiles en los procesos electorales de los últimos años en Venezuela. No pude evitar ver símiles entre esos procesos y la dictadura balaguerista, en el sentido de la manipulación de elecciones, en el sentido de la coerción de candidatos, del apresamiento de candidatos, del apresamiento de líderes de oposición. Y quisiera saber su opinión al respecto, porque me parece que lo que trascendió al mundo, la opinión que se generó, y sobre todo en lo personal que yo he visto, porque también tengo familias muy cercanas, mi padre era de la izquierda dura, y yo no podía evitar ver esos paralelos. Domingo Abreu Collado. Entonces, ¿qué opinión tiene usted acerca de esos antecedentes que yo mencioné? Mira, yo fui un preso político de Balaguer. Yo salí en la amnistía. Yo entré a la cárcel siendo menor de edad. Me llevaron a La Victoria. Me confinaron en el pasillo de la muerte. Luego pasaron, estaban los presos políticos en una zona que le llamaban el hospital. Y salí en la amnistía de Antonio Guzmán. 2 años, 7 meses y 13 días. Pero yo no soy un resentido. Luego yo participé en una unidad amplia, diversa y plural, que fue la unidad del Frente Patriótico con el PLD, y la principal fuerza que le dio la oportunidad de que Leonel fuera presidente fue la alianza con Balaguer. O sea, yo no podía decir, por un asunto personal, que no hicieran esa alianza, porque ellos eran la égida de la unidad y ese tipo de cosas. Entonces yo no tengo resentimiento. Pero, ciertamente, Balaguer se perpetuaba. Aquí muchos lo han querido calificar de que el líder de la democracia, y yo digo el líder de la intolerancia, porque Balaguer desterró muchísimos dominicanos. No fue que emigraron, tuvieron que exiliarse y salir del país. Balaguer desayunaba, cenaba y almorzaba con un muerto de la izquierda. Y entonces se impuso a la medida de fuerza, perseguían, como tú dices, a los líderes. Peña Gómez, Juan Bosch, en esa época eran perseguidos. Es verdad. Un estado de intolerancia total. Era una dictadura la de Balaguer, porque Balaguer no es más que la continuidad de Trujillo. Balaguer es el neotrujillismo. Sí, estoy de acuerdo. Está claro. El proceso de Venezuela es diferente. Aunque pueden, de acuerdo al interés de cada quien, puede hacer alguna similitud. Venezuela, el proceso que lleva mayores lesiones es Venezuela. Ahí no se han tomado medidas de fuerza, no se ha tomado el poder. Hugo Chávez intentó tomar el poder con un golpe de Estado a Caldera, a Carlos Andrés Pérez. Estuvo preso y Caldera lo amnistió. Pero hay presos políticos ahora mismo. Sí, perdón. Puede haber preso político o político preso. Vamos a ver. Balaguer lo amnistió y luego Chávez surge por una elección, avalado por los organismos internacionales. Jimmy Carter, yo estuve en esa elección, estuvo ahí. Luego, Hugo Chávez ofertó la modificación de la Constitución, ofertó incluir el referéndum, una serie de cosas. Y a los 6 meses ya él está convocando el referéndum. Yo le digo, ¿por qué tú te vas a exponer tan temprano? ¿Consolida más tu gobierno? No, fue una promesa de campaña. Hizo un referéndum, lo ganó. Y se hicieron transformaciones estructurales y constitucionales que era impensable que se hicieran dentro de un ambiente de paz. No se tiró un tiro para hacer todas esas reformas. Evidentemente, un sector de la sociedad venezolana, sobre todo la oposición organizada, que no estaba de acuerdo con eso y siempre busca periquito y otra cosa, es su derecho. Dentro de un sistema democrático también la disidencia contribuye a fortalecer el sistema democrático. Por supuesto. El sistema electoral más seguro que se convirtió en un referente para el continente es el sistema electoral
venezolano. A pesar del resultado de las elecciones del 2024. Sí. Porque ciertamente Nicolás Maduro no pudo demostrar su triunfo. Pero- Piensa que la oposición sí demostró el de ellos. Fran, la oposición no ha mostrado nada. Fran, el primer error de la oposición fue aceptar el árbitro. O sea, allá existe el Consejo Nacional Electoral, lo que es aquí la Junta Central Electoral. Los participantes, lo que van a hacer, va a ser arbitrado, tienen el derecho de decir yo no creo en ese árbitro porque está parcializado y de calificarlo. Al momento que tú asumes y aceptas ahí con ese árbitro, tú no puedes después descalificar al árbitro porque no se ha expresado en la dirección de tu interés y de tu conveniencia. Quien tiene que hablar, presentar acta y declarar quién ganó y quién perdió es el Consejo Nacional Electoral y así se ha hecho. Don Miguel, ¿y qué hubiera pasado si la oposición hubiera dicho no aceptamos este árbitro? ¿Cómo quieren hoy en elecciones? Don Miguel? No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que la oposición se dividió. Una parte de la oposición que le dio legitimidad a eso, incluyendo el grupo de Edmundo González y María Corina Machado. Participaron en el proceso. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Inhabilitar, desacreditar al Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene que decir quién ganó y quién perdió. No la parte, porque el sector de Edmundo González podía decir yo fui que gané, como lo estuvo diciendo. Y el chavismo decir yo fui que gané, como estuvo diciendo. No es válido ni de uno ni de otro. Quien tiene que pronunciarse es el Consejo Nacional Electoral, como lo ha hecho. Pero los observadores, déjame preguntar, los observadores internacionales, como declaró también Leonel, y después le preguntaron también que estuvieron ahí y todo el mundo estuvo de acuerdo también con que esos fueran los observadores, han dicho que no se podía, Leonel, por ejemplo, en conjunto con otro presidente, ha dicho que no se podía declarar como presidente a Nicolás Maduro hasta que no se mostraran las actas. Y ha vuelto a ratificarlo varias veces, como, no se puede decir que ganó la presidencia si no se muestran las actas y si no se muestran las actas. Entonces también como que se elige a observadores internacionales y muchos observadores internacionales también ha dicho que, bueno, la verdad que no, deben mostrarse las actas, que ha sido un error incluso, un delito electoral que se ha cometido ahí, según ellos. Entonces también se eligieron a observadores y los observadores dicen que no. Mira, yo coincidí con Leonel en esa observación. Andaba con el expresidente Samper y me reuní 3 veces con Leonel allá sobre eso. Y debo decir que es injusto las acusaciones que le hacen a Leonel de que se parcializó, que fue allá a Balareto. No, Leonel siempre ha creído en una diplomacia de paz. Se puede tener diferencia con él, pero tiene que hacerse bajo fundamento cierto, no sobre capricho o sobre torcedura de situaciones. Leonel, justamente, un observador lo que va es a decir el clima, si la gente fue a votar, si no fue a votar, si hubo reyerta, no, eso. Un observador no puede convertirse en un contable de acta, ni nada de eso. ¿Cuál fue el ambiente que usted encontró? ¿Qué es lo que ha debido ser? Tienen todo el derecho de decir, bueno, yo creo que han debido presentar acta. Los chavistas presentaron su acta a su manera y la oposición a su manera. Pero para mí, ni el argumento de uno ni otro tienen validez. Entonces, para usted, Maduro ganó las elecciones. Es lo que dijo el CNE. Si el CNE no lo declara ganador, no puede instalarse. Entonces, aquí hay que reclamarle al CNE. Y si yo tenía su duda con el CNE, entonces ellos no debieron aceptarlo de árbitro. ¿Y no controlaba él el CNE? Había representación ahí de la oposición en el CNE. ¿Y por qué nunca mostraron las actas, don Miguel? Finalmente, don Miguel, me gustaría saber cuál fue su conversación con el presidente Luis Abinader. Ustedes vi que estuvo con él. Quisieron decir que usted había cancelado la entrevista. Vi que usted aclaró que fue un invento de Jorgito y que usted le llamó la Jorgito atención. de carpeta. Usted le llamó la atención. Pero quiero saber qué conversaron usted y el presidente Luis Abinader, lo que se pueda revelar. Mira, con la familia Abinader me unen vínculo familiar, afectivo, toda la vida. Yo soy uno más para ellos, ellos son uno más para mí. Existe ese vínculo histórico, razón por la cual yo permanecí en el gobierno como ministro para la política de integración. Tú trabajabas en Palacio, claro, en esa época. Yo hice ese decreto suyo en su momento. Y mi
con Danilo Medina. Claro. Y mi oficina estaba frente a la tuya. Mejor. Así frente es. a la jurídica. Yo tenía 17 años con asiento en Palacio, con 3 presidentes. Ahora, ¿por qué cuando aquí no hay cultura de continuidad de Estado, por qué yo permanezco? Por 2 razones. Una es el vínculo familiar, que en la transición, hice una reunión familiar con ellos, los hermanos, la mamá, y yo le dije, déjame consultar con los miembros del partido, porque aquí no hay cultura de continuidad de Estado. Yo tuve ese tiempo, cuando Hipólito ganó, yo era embajador en la Cancillería, y yo renuncié. Pese a que Hipólito quería que yo continuara, yo lo renuncié. Por eso lo estoy diciendo. En el caso de Abinader, recuerden ustedes que el mundo estaba cerrado con el coronavirus. Y la República Dominicana no estaba dando fuerte. Entonces, para mí era ya lo más importante era eso, contribuir dentro del marco de nuestras posibilidades a detener la muerte por coronavirus en un momento que los países industrializados de la medicina y demás estaban cerrados, no estaban permitiendo vender la vacuna porque había una alta demanda. Claro. Entonces, yo entiendo que todo el dominicano, al margen de cualquier discrepancia política, ideológica, religiosa o étnica, tenía que unir esfuerzos para evitar. Pero no hay duda, don Miguel, de las razones de su permanencia en el gobierno. Déjame de decirte, Abinader. entonces, esa razón me llevó a eso. No tuve ningún pacto político con el PRM, nunca lo he tenido. Yo hice campaña por el candidato del PLD, Claro. que fue Gonzalo Castillo. ¿Tú ves? Entonces, en enero, hoy va a cumplir, en este mes que se cumple un año de mi ruptura con el gobierno de Abinader. Y yo rompí radicalmente. En el sentido de que ya hasta los puentes de comunicación telefónica se habían caído. Ahora en diciembre, en la cena de Nochebuena, en la casa del presidente, la familia se reúne y viene el tema. Los hermanos me llaman. El presidente te está llamando y piensa que tú tienes bloqueado. Yo no tengo bloqueado, yo lo saqué de mi teléfono. Entonces ellos me hacen sugerencias y yo tampoco puedo privar, y más importante de la cuenta, es un gesto amistoso y yo no pierdo nada con eso. Yo lo habilité y hablamos. Es Nochebuena. No, después. Okay. Después. Y entonces convenimos a solicitud de él que nos juntáramos para conversar. Le pidió cacao. No. Yo no lo veo así. Ni yo le pedí cacao a él, ni me pidió cacao a mí. No, usted no. Entonces, usted. Entonces, yo ¿Por qué digo, lo llamó? esto no es una relación. Yo nunca he definido con los gobernantes de turno una relación obrero-patronal. Mis funciones son políticas, diplomáticas. Y mi pensamiento, mi visión, ni la vendo ni la hipoteco. Fran es testigo que en los gobiernos de Danilo y de Leonel yo me enfrenté con grupos de funcionarios públicamente, sobre todo lo que tenían que ver con el área energética, porque había un boicot a Petrocaribe. A Chávez le decían allá que él estaba regalando el petróleo, el patrimonio venezolano. Y aquí decían que nosotros no estábamos beneficiando de ese programa, no estábamos beneficiando, ¿verdad? Leonel llegó a decir que la gobernabilidad de su gobierno dependió mucho de Petrocaribe. Y cuando Danilo Medina decide pagar la deuda de casi 2.000 millones de dólares, es un ganar-ganar, porque le estaba economizando 400 millones de dólares al país. Entonces ya hay un desmentido, en el sentido de que Chávez no lo estaba regalando. Claro. Se acumularon deudas y se saldaron las deudas a conveniencia de las partes. Pero no me ha dicho de qué hablaron todavía, don Miguel. No, entonces fue una conversación más personal. No hablaron de Venezuela. Con el tema de Jorgito, sí hablamos de Venezuela, yo le di mi impresión a él y le reiteré mi posición. Ok. Es penoso que se esté hipotecando la soberanía nacional. No estoy de acuerdo con eso. O sea, el presidente ha sido consecuente con su punto de vista. Y Aunque usted no está de acuerdo con eso. Y yo he sido consecuente con el mío. Si se produce una incompatibilidad, lo más natural es que no coexistamos juntos. Pero que esto se maneje públicamente. Entonces, cuando yo voy a Palacio, yo hablo con Félix Reina, que es el jefe de prensa, y le digo, mira, yo quiero entrar por la parte frontal, por la escalinata frontal, cara al sol.
para no dar pie a la especulación. Coordino a los periodistas ahí para que vean. Y después yo le doy la información al concluir la reunión. Yo salgo, no hay ningún periodista que me aborde, como yo llegué, subí por la calinata del frente. Y comienzan a llamarme algunos directores de medios. ¿Qué pasó? Que tú suspendiste la visita al presidente. ¿Qué pasó? Ya, porque fíjate, Jorgito le dijo a los periodistas, para que no cubrieran eso, que yo había suspendido la visita al presidente. Eso no es verdad. Pero además, Jorgito, yo te he nombrado a ti relacionador público mío para que tú estés cogiendo mi nombre para decir cosas que no son verdad. Tú eres un fresco, tú te estás excediendo. Fuego, Jorgito. ¿Pero usted se lo dijo a Jorgito? Claro, yo lo llamé a ¿Y Jorgito. qué le dijo Jorgito? Que fueron órdenes superiores. Por el superior de él es Félix Reina. Correcto. Y Félix Reina dijo que no, incluso le llamó la atención. Todavía él la suspende. Pero Jorgito siempre ha sido medio propasado. Sí, Él tiene una medio forma no, él es complicada, propasado y Le medio. falta un Un Jorgito fresco. tiene una forma complicada. Un fresco. Es un fresco. Entonces, yo lo llamo, le digo, yo no te lo voy a tirar razón al público mío. Tú eres un fresco. No, Jorge, que es superior de que si Félix Reina y Félix Reina lo llaman, ¿qué Se te le fue pasó la ahí? mano. No, pero yo lo quiero mucho, Jorgito. ¿Entiendes? Se nota. Entonces, Un abrazo. esa fue la aclaración que yo hice. Sí. Porque lo que estaban diciendo era que yo había suspendido y algunos medios lo subieron. en sus Bueno, pues ya redes. sabemos que se dio el encuentro. Se y dio el que encuentro, una fue un encuentro muy conversación más fraternal. íntima que otra cosa. Sí, más personal, familiar. más familiar que otra Y cosa. que lo que hay ahora mismo es un divorcio, pero amistoso entre ustedes en términos ideológicos, pero no en términos No, es personales. que nunca se ha puesto en juego la relación familiar. Yo creo que el presidente es miembro de una familia honorable. Y yo creo que en lo personal, él es una persona honrada que no ha ido ahí a acumular riqueza, porque riqueza tiene. Que está mal acompañado. Y los resultados están ahí. Todos los Miguel, escándalos que se han armado. Justamente se dice, se está sonando que en los cambios que se están dando y que van a continuar, se rumora su nombre. ¿Usted estaría- No. No, Eso usted me no respeto, estaría dispuesto a ocupar una nueva posición. No. ¿Usted tiene decidido a quién apoyar en el 2028? No, es muy temprano para mandar bichuelas. Ah, iba a ver si estaba ya con el presidente Fernández. No, Como también hay una no. cercanía ahí. No, yo tengo yo soy consecuente con Usted se mis lleva bien amistades. con todo el mundo. Yo me llevo bien con Danilo, lo acompañé en los momentos que lo estaban cercando, que querían meterlo preso. Yo estuve al lado de Danilo. Hice puente con Luis sobre el tema de Danilo, aún con la visión que él tiene de la separación de justicia. Con Leonel, periódicamente me veo. Muchas de esas cosas nosotros lo publicamos. Pero ellos tienen su visión y yo tengo la mía. Claro. En algunos puntos tenemos coincidencias, en otros no. Pero la parte humana, afectiva, no debe estar contaminada por una diferencia política. Claro. Señores, hemos estado conversando con Miguel Mejía, secretario general del Movimiento Izquierda Unida, una figura política de gran arraigo en la República Dominicana y que sabemos que ha estado involucrado de cerca con el tema de Venezuela por su cercanía, tanto en su momento con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro y con otras figuras del gobierno venezolano. Agradecerle, don Miguel, que Gracias, se tomó el Miguel. tiempo. Hemos Muchas gracias, extendido el Miguel. programa justamente por Gracias lo a importante de esta ustedes. entrevista. A ustedes, gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo aquí en Despierta con la X.